Como siempre, con el gusto de estar nuevamente en un estudio más, hoy 11 de marzo del 2021. Y el tema que se ha solicitado es sobre la Trinidad, también conocido como la triunidad. Y la palabra triunidad nos da una idea inmediata de que eso que se llama Trinidad, la Santísima Trinidad, desde el punto de vista religioso, o la triunidad, o la Trinidad cósmica, que le llaman los grupos de ciencia espiritual, pues en realidad se trata de una unidad, un solo ser es lo que es el universo. Y en él vivimos y existimos todos los seres que se han diferenciado en él. Y ese gran ser, cuando no se relaciona con la manifestación, o sea, cuando se dice antes de cualquier proceso de manifestación exterior en el mundo visible, siempre ha existido y se le llama el absoluto. Porque todos los nombres que le puedan decir es el conjunto de su propio nombre. Y ninguno en especial lo puede describir. Así que su nombre es el conjunto de todos los nombres que le podamos poner. Y cuando ya se manifiesta para comenzar a crear, se le llama el Ser Supremo. El Ser Supremo, que se divide en tres aspectos que se conocen desde el punto de vista religioso desde hace mucho tiempo, con los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que no debemos perder de vista es que no deja de ser un solo ser, que también se le llama Dios. Y así como la luz es una sola, pero cuando se manifiesta aquí entre nosotros en el planeta, se disgrega en tres colores primarios. Y esto es un buen ejemplo para comenzar a comprender cómo es que la manifestación divina se manifiesta en tres aspectos, en tres cualidades. En el caso de la luz, que se dice que es blanca, pues la luz que nos llega es la luz del sol. En sí es blanca, que por cierto, en el espacio exterior a la Tierra, no se percibe a menos que veamos directamente la fuente, que es el sol. Entonces vemos como una estrella. Pero dentro del planeta, debido a la existencia de la atmósfera, vemos la luz que se expande por todos lados durante el día. Y vemos su reflejo en los objetos. Pero cuando a través de un prisma, algún cristal o a través de las gotas de agua en la atmósfera, la luz pasa por su estructura, es cuando aparecen los colores. Y los colores que se llaman primarios son estos que se relacionan o se corresponden con la llamada Trinidad cósmica. El color rojo es el que se relaciona más con el calor. Tiene una cualidad cálida, a diferencia
del color azul que se va en el otro extremo del espectro, que tiene una cualidad fría. Y en medio tenemos el color amarillo, que es como un mediador, no es ni frío ni caliente. Esto nos puede ayudar mucho para comprender cómo es que estos tres aspectos de la divinidad se manifiestan a través de cualidades, fuerzas o conceptos que ya un ser humano se ha hecho sobre ello. Y desde la antigüedad se conoce que esta triunidad o trinidad cósmica es la que inicia todo proceso creador en cualquier parte del universo. Uno observa que existen sistemas solares, que son millones, en cualquier punto del universo, al menos donde hemos alcanzado a observar, existen millones de sistemas solares. Y un sistema solar se constituye de un centro, y ese centro es el Sol, o sea, la estrella principal, sobre la cual circulan planetas. Y junto con los satélites conforman una unidad para manifestar un proceso creador. Y entonces nuestro sistema solar es uno de millones en donde tenemos un centro que es la fuente de la luz, la fuente del calor y por lo mismo la fuente de la vida de todo el sistema. De manera que esto necesita también manifestar una correspondencia con esta triunidad. Y siempre se ha reconocido al Sol como representante del segundo aspecto. Y ese segundo aspecto de la Trinidad es conocido como el Hijo. Y por ello es que en las culturas anglosajonas, su lenguaje tiene la misma raíz cuando dicen hijo y cuando dicen sol. Porque esto proviene desde la antigüedad, cuando los seres humanos percibían que en el sol se encuentra manifestándose esa fuerza, que es el segundo aspecto de la divinidad, que se llama el Hijo. Nosotros tenemos aquí el inglés como el idioma más cercano y es fácil constatar que sí, las raíces lingüísticas de la palabra sol, en inglés sun, están en relación con el Hijo, son. Y si investigan, en cualquier idioma anglosajón resulta similar. De manera que el sistema solar es un centro donde se está dando un proceso creador de vida que está desarrollándose y evolucionando para hacer aparecer la conciencia. Y esto está sucediendo en cualquier parte del universo. Pero alrededor del sistema solar existen precisamente un conjunto de fuerzas que son las que participan en la creación de todo este proceso. Y están representadas a través de las constelaciones de las estrellas. Y cada estrella es un sol. Cada estrella que vemos en el exterior, es representante de este segundo aspecto. Es un sol. De manera que la estrella más cercana a nosotros es el Sol. Pero se encuentra dentro de ese hueco creador, o mejor dicho, este centro está rodeado por esas constelaciones
que se han conformado en número de 12, porque 12 es el número que rodea siempre a un centro dentro del espacio donde se está creando algo. Y en el espacio nosotros podemos verificar que si tenemos una esfera que colocamos en el centro y nosotros intentamos cubrirla totalmente con otras esferas del mismo tamaño, necesitaremos exactamente 12 para que se cubra. Esto lo puede verificar cualquiera, tomando una esfera de unicel, de cualquier material, y verá que le puede ir adhiriendo, añadiendo más esferas y se va a dar cuenta que va a necesitar exactamente 12, de tal manera que la del centro es el número 13. Y por eso el número 13 tiene numerológicamente un significado especial, que por cierto, por la superstición se llegó a quitar de números de asiento en los aviones, de números de piso en los edificios, y así, por cuestión de una distorsión o mala interpretación de su significado. Pero el número 13 es precisamente ese centro que está rodeado por 12 constelaciones, que en cierta manera puede representar al Sol, el Hijo, el Cristo, con sus 12 apóstoles alrededor. Pero aquí lo importante es reconocer que es a través de esas 12 constelaciones que es donde comienza el proceso creador de todo sistema solar. Y a este conjunto de constelaciones se le conoce como zodíaco, que significa ronda de animales. En griego, zodíaco. Y allí estamos viendo jerarquías creadoras, o sea, entidades espirituales, seres que tienen conciencia de sí mismos y que tienen la responsabilidad de ayudar en el proceso creador en cualquier parte del universo. Así que cuando vemos las estrellas en el cielo, debemos siempre tener presente que estamos viendo seres espirituales. Estamos viendo entidades, no solo objetos en el espacio. Y digo objeto, que tal vez no es muy adecuado, pero no son cosas. Porque aquí un objeto, pues por lo general es sólido, cuando ya decimos objeto, ¿no? Y los soles, pues el estado de la materia más denso ya ni siquiera es líquido, mucho menos sólido. Está por encima del líquido, es del estado gaseoso para arriba. Nosotros aquí en la Tierra tenemos, después del sólido, el líquido y luego el gaseoso, y a partir del gas tenemos el fuego, y en él está el éter. De manera que en el Sol y en cualquier estrella, pues físicamente descrito o estudiado, sabemos que están constituidos de elementos químicos como el hidrógeno, el helio y otros gases. Pero no hay moléculas que compongan estados de materia líquida. No sería posible. Eso solamente es posible en los planetas, cuando se encuentran a cierta distancia del Sol. Y entonces la temperatura permite que aparezca el estado líquido, que puede llegar un momento incluso en que se haga sólido, porque se congela. Pero esto de considerar a las estrellas que estamos observando como expresión de entidades
Eso es parte de un pensar espiritualizado, que cuando lo habituamos, o sea, hacemos el hábito de observar el cielo, teniendo presente que no estamos viendo conjunto de elementos químicos como el hidrógeno y el helio, que por eso brillan en el espacio y nos mandan su luz, sino que estamos viendo la expresión de entidades. Eso ayuda para que nosotros se genere un sentimiento. Y eso hace que el pensamiento suba de nivel. No solo esté atado al cerebro, registrando un evento, un fenómeno, la entrada de la luz por los ojos, y nosotros conceptualmente, de manera abstracta, digamos, pues es hidrógeno que se está uniendo en sí mismo, consigo mismo, y produce helio, y ahí aparece la luz, que sería un pensamiento materialista. Debemos de superar eso y reconocer que allí está expresándose espíritu, entidades, que son las encargadas de la creación de todo sistema solar. Y cuando lo sentimos, sentimos algo. Es cuando el pensamiento se llena de vida. Y ese sentimiento se puede describir como devoción o arrobamiento, reverencia. Es un sentimiento religioso, porque nos hace sentir, primeramente, que somos parte de una grandiosidad que observamos en el cielo. Es cuando sentimos algo que no podemos decir con palabras y nos gusta quedarnos en silencio observando, porque estamos sintiendo eso. Cualquier persona que no esté así observando y solamente lo haga desde su cabeza, pues va a decir, pues qué aburrido estar viendo el cielo, pues son puntitos ahí. Sí, pero es que si lo observamos así, no es aburrido porque estamos sintiendo algo. La inmensidad del cielo, lleno de puntitos donde podemos comenzar a pensar que hay tantos seres que están tan elevados en la capacidad para hacer y crear, comparado con nosotros los humanos, que vivimos en un planeta que ni luz tiene, en un planeta que está en un proceso de evolución, pero que ni siquiera tiene luz propia. Y estamos observando soles, estrellas, millones, los que alcancemos a observar con la vista, a simple vista. Este sentimiento es el que permite que nosotros conectemos con facultades superiores del conocimiento, que van más allá del cerebro. Y esto ayuda al entendimiento limitado del ser humano a comprender qué significa eso. Porque allí se está expresando la Trinidad cósmica, que está más allá del zodiaco, más allá de esas 12 constelaciones, se encuentra ese lugar donde es la Trinidad cósmica actuando. Algunos le llaman el empíreo, los antiguos, que son estos aspectos del Creador, la Trinidad, los que traen los planos creadores para que las jerarquías que se manifiestan a través de las estrellas del zodiaco comiencen el proceso creador. Tiene que haber un plan. Y para ello, tiene que haber un proceso inicial que se le conoce como voluntad o poder. Con esto algunos lo centran, lo unen diciendo el poder de la voluntad divina.
La voluntad y el poder son conceptos, nombres, que describen ese aspecto inicial para que pueda existir la creación. Y a esto se le llama el Padre. La voluntad y el poder del Padre es el que inicia el proceso que necesita la sabiduría para poder comenzar a manifestar esa voluntad, entendiendo como voluntad el impulso iniciador de esto, que se complementa con la sabiduría. Y para que esto llegue a ser realizable, necesita el tercer aspecto. O sea, si el primero se llama la voluntad y el poder, el segundo se ha conocido como la sabiduría. Y también se le ha llamado el verbo, porque es esa vibración que permite la atracción de las partículas en cualquier nivel de manifestación para que pueda aparecer lo que se va a crear. Y lo que lo va a llevar a la realización, pues va a ser el tercer aspecto, que es la actividad creadora, que también se le llama la inteligencia activa creadora. Estos son los tres nombres que en ciencia espiritual se le han conocido a la Trinidad cósmica. Desde el punto de vista religioso, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la ciencia espiritual, al Padre se le conoce como voluntad, poder. Al Hijo se le conoce como verbo, sabiduría. Y al tercer aspecto, que es el Espíritu Santo, se le conoce como inteligencia activa creadora. Y es así como se trae el proceso inicial al sistema solar, que cuando va a iniciar, pues todavía no existe tal y como lo conocemos. Solamente está el conjunto de estrellas, el zodiaco, pero dentro hay un hueco. Es una conformación ahuecada donde va a aparecer el sistema solar. Y para ello se requiere que las jerarquías, que son los colaboradores de este plan, comiencen a hacer realidad esta creación. Los planos son traídos por la Trinidad y los primeros que reciben esto es un grupo de tres, otra vez manifestándose el aspecto trino. Es la primera jerarquía creadora, que son los serafines, los querubines y los tronos. Y en cierta manera, aquí ya comienzan a reflejarse estos tres aspectos. Porque en cualquier nivel jerárquico, el proceso es trino. Como aquí mencioné, como en la Tierra, tenemos que la luz se nos aparece de manera triple en sus tres colores primarios, rojo, azul y amarillo. Igualmente en nuestro cuerpo, nosotros tenemos una conformación trina, porque somos hechos a imagen y semejanza de todo este proceso que estoy mencionando. De Dios mismo, que es una Trinidad. De manera que, estudiando el organismo humano, se hace evidente que hay una parte muy misteriosa para la conciencia humana. Misteriosa porque en ella no somos conscientes, somos totalmente inconscientes. Y esa es la voluntad que se expresa en nosotros. Es una facultad del alma humana en la cual nosotros
no somos conscientes. Y el área donde tiene su asiento es aquí abajo, precisamente donde hay más vida. En el abdomen, en el metabolismo, donde hay más calor, donde hay reproducción celular, donde hay movimiento. Y allí precisamente está el vientre, y allí es precisamente donde nacemos. En el vientre está el impulso central inicial, donde se crea la vida. Y allí la sangre es precisamente el mediador para que aparezca esta facultad, que es la voluntad. Esto se extiende a las extremidades. Por eso se le llama el polo metabólico motor, y que es la expresión de la voluntad humana. Esto tiene como contraste el polo superior o cefálico, que es la cabeza. Si aquí le llamamos el polo inferior, por la ubicación y la posición del cuerpo, en realidad eso de superior e inferior es muy relativo, porque cuando hablamos de la vida, pues en realidad la vida viene del cosmos, viene del cielo, y aquí en la tierra aparece la muerte, aparece el reino mineral, pero la vida proviene del exterior, proviene del sol. Por eso incluso aquí mismo está el plexo solar alrededor del ombligo, ¿no? Y si nosotros estudiamos y observamos la cabeza, pues nos damos cuenta que precisamente tiene características terrestres. Y el abdomen tiene características celestes. O sea que el cielo, como fuente de vida, se ubicaría en el abdomen, donde está la voluntad, donde se manifiesta a través de la sangre que lleva el calor, donde está la reproducción y está abierto. Hay movimiento constante. Tiene características que son típicamente relacionadas con la vida. Y aquí, en la cabeza, tenemos las características terrestres que se relacionan con la muerte, que es su contraparte. Aquí hay frialdad. Por eso es de que si alguien tiene un problema en la cabeza, como un dolor, por ejemplo, nunca se le ocurriría poner una compresa caliente, sino piensa en una compresa fría. Y si alguien tiene un problema en el abdomen, lo que más se antoja es una compresa caliente. Y si es húmeda, mejor, porque es la base de la vida, el calor y la humedad. Así que esto es el contraste, el polo cefálico y el polo metabólico, donde está el calor y donde está la frialdad. Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos después.